Tenemos a nuestro siguiente grupo que vienen a ser los bloqueadores de receptores beta. Para más o menos un poco recordar cuál es la función fisiológica de los receptores beta, tenemos a nuestra célula cardíaca, tenemos un agonizador beta que va a interactuar con nuestra proteína G, que se va a asociar a una adenilatosa ciclasa, condicionando que el ATP pase a AMP cíclico, lo cual activa una fosfoquinasa A, lo cual incrementa el metabolismo en estas células. Esa fosfoquinasa A la vez va a generar fosforilación, lo cual va a activar conductos. El principal conducto que genera viene a ser la activación del conducto de calcio, lo cual genera una entrada a la célula masiva de calcio. Este calcio va a actuar con la cadena ligera de miosina, condicionando mayor contractibilidad en el momento de la contracción. Otro de los efectos que tiene va a ser que, aparte de generar un aumento en el calcio, va a generar un aumento en el secuestro de calcio en el retículo sarcoplasmático, lo cual va a condicionar que para la siguiente despolarización y la siguiente descarga va a tener mayor fuerza de contracción por la mayor cantidad de calcio disponible. Otra de las funciones que se le asocia es la de introducir potasio mediante conductos, lo cual va a generar hiperpolarización, favoreciendo la relajación del músculo en el momento de la relajación y la hiperpolarización. A su vez va a activar una ATPasa sodio-calcio propia también del ingreso masivo de calcio al retículo sarcoplasmático, lo cual va a generar un incremento a la vez de calcio y la expulsión de sodio hacia el lumen intracelular. Entonces, ¿cómo funcionan nuestros beta bloqueadores en lo que viene a ser como fármaco antiarrítmico? Tenemos a nuestro fármaco, va a bloquear los receptores beta, lo que va a disminuir lo que igual va a condicionar una disminución de la fuerza de contracción, una disminución del rango de despolarizaciones nodales y una disminución en la velocidad de conducción. Como vemos en este pequeño gráfico, tenemos a nuestro agonista adrenérgico que es bloqueado por nuestro receptor beta, lo cual va a ejercer menor activación de la proteína GS, menor activación de la adenilatosa ciclasa, lo cual condiciona menor AMP cíclico, que condiciona que haya disminución del calcio intracelular y la activación de distintos canales. Por tanto, tenemos como resultado una disminución de la fuerza de contracción porque hay menor calcio intracelular, una disminución del rango de despolarizaciones nodales. Como sabemos, las células nodales se despolarizan principalmente por la acción del calcio, y una disminución de la velocidad de conducción porque existe disminución del sustrato principal de conducción, que es el calcio. Ahora, vamos a ver que los efectos antiarrítmicos básicamente de los beta bloqueadores se van a dar que todos en sí tienen efecto antiisquémico. Algunos vamos a ver que son estabilizantes de membrana, van a evitar la fase 0 de despolarización. Vamos a ver que van a limitar la cascada de señalización por parte del AMP cíclico, y principalmente el sotalol, como uno de los fármacos que, pese a que tenga principal efecto como prolongador del potencial de acción, es también un beta bloqueador, va a generar esto, lo que ya había mencionado, va a prolongar el potencial de acción. Empezamos con nuestros fármacos antiarrítmicos beta bloqueadores. Tenemos al propanolol, se administra por vía intravenosa y por vía oral, una biodisponibilidad cercana a 80%, un tiempo de vida media de 4 horas, metabolismo hepático extenso básicamente, y además tiene mecanismo de metabolismo renales. Se excreta principalmente por vía renal, pese a que se metaboliza hepáticamente. La vía de clearance de este tipo de fármaco es principalmente renal. Respecto a sus reacciones adversas, tenemos que genera principalmente arritmias, tendiendo más hacia las bradiarritmias, es decir, bradicardia conjuntamente con una arritmia, hipotensión ortostática, púrpura trombocitopénica, hipoglicemia, psicosis y alucinaciones. Respecto a sus interacciones, vemos que genera un aumento de la respuesta hipoglicemiante cuando se asocia con el tratamiento en algunos pacientes que se tratan con insulina o con antidiabéticos orales. Asimismo, genera bradicardia severa e insuficiencia cardíaca en la administración conjuntamente con fármacos del grupo 1A, principalmente los del grupo 1A y 1B.
Está contraindicado en pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que presenten hipersensibilidad a este tipo de compuestos, bradicardia, shock cardiogénico, acidosis metabólica, hipotensión y bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Asimismo, se contraindica, está totalmente, hasta se podría decir que no es muy sugerible, administrarlo en embarazadas y mujeres que dan de amamantar. Otro de los beta bloqueadores que tenemos viene a ser el atenolol, que se administra por vía oral y por vía intravenosa. Presenta una biodisponibilidad entre 40 y 50%, con un inicio de efecto para la vía oral de entre 30 a 60 segundos y la vía intravenosa de menos de 5 minutos, una duración del efecto de la vía oral de más de 24 horas y para la vía intravenosa de 12 a 24 horas. Prácticamente este fármaco no es metabolizado y se excreta como tal, que se excreta principalmente por vía urinaria, casi en la misma forma sin metabolizarse. Respecto a sus reacciones adversas, tenemos que principalmente son la de bradicardia, diarrea, estreñimiento, generan frialdad distal principalmente en miembros inferiores, puede causar también edema. Respecto a sus interacciones, vemos que son principalmente la cual va a prolongar el efecto inotrópico negativo si se usa conjuntamente con verapamil o diltiazem. Va a generar hipertensión arterial refractaria al momento de administrar con clonidina y de retirar ambos fármacos. Va a potenciar el efecto de disopiramida y amiodarona. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, hipersensibilidad, bradicardia sintomática, acidosis metabólica, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y algún paciente que presente un feocromocitoma no tratado. Otro de los fármacos que tenemos a disposición es el esmolol. Respecto a su farmacocinética, vamos a ver que se administra por vía intravenosa con una biodisponibilidad menor a 35%, un tiempo de vida media de 5 a 10 minutos, se metaboliza hepáticamente y se excreta por otras vías, principalmente por descamación celular y el sistema retículo endotelial. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que son la de hipotensión, vértigo, somnolencia, anorexia, bradicardia severa en algunos casos. Y respecto a sus interacciones, vemos que el efecto del fármaco está potenciado por el uso de reserpina, alfa-metildopa, clonidina, digoxina y fentanilo. Potencia la acción hipotensora a la vez de anestésicos volátiles, potencia el efecto a su vez también de la insulina. Sus concentraciones plasmáticas aumentan cuando se administra conjuntamente con morfina y warfarina. Está contraindicado en embarazadas, pacientes con insuficiencia renal, bradicardia severa, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, en pacientes asmáticos, en pacientes que presenten una acidosis metabólica que no ha sido corregida. El metoprolol. Respecto a su farmacocinética, vemos que puede ser administrada por vía oral en forma de tabletas, con una biodisponibilidad de 45%. Vamos a ver que esta biodisponibilidad aumenta si se administra conjuntamente con alimentos, un tiempo de vida media de 3 a 7 horas. Se metaboliza principalmente en el hígado, aunque también puede ser metabolizado en el riñón. Se excreta por vía biliar y renal y aproximadamente por 5% se excreta sin mayor cambio alguno de metabolismo. Respecto a sus reacciones adversas, la principal viene a ser la de bradicardia severa o bradiarritmias, hipotensión ortostática, disnea de esfuerzo. Respecto a sus interacciones, vemos que tiene un efecto aditivo con quinidina y amiodarona, lo cual condiciona un mayor efecto cronotrópico y dromotrópico negativo. Su concentración plasmática disminuye al administrarse conjuntamente con rifampicina y aumenta su concentración plasmática si se administra con cimetidina. Genera mayor efecto hipoglicemiante con insulina y antidiabéticos orales. También potencia los efectos de anticoagulantes orales. Potencia el efecto tóxico de la lidocaína. Está contraindicado en embarazadas, en pacientes que presenten hipersensibilidad al compuesto, bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular de primer grado, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico y otras patologías cardíacas que condicionen bajo gasto cardíaco. Tenemos a nuestro tercer grupo que vienen a ser los prolongadores del potencial de acción,
Principalmente estos son bloqueadores de conductos de potasio, pero como hemos visto tienen otras funciones aparte de la de bloquear conductos de potasio solamente. Tenemos básicamente respecto a su farmacodinámica, el fármaco bloquea los conductos de potasio, condicionando que hay un aumento en la duración del potencial de acción. A la vez, ese bloqueo genera disminución de la automaticidad cardíaca. Este aumento de la duración del potencial de acción va a aumentar el intervalo QT y va a aumentar la refractariedad. Para evidenciarlo aquí en este pequeño esquema tenemos que respecto a nuestro basal, lo que va a generar que haya un bloqueo en los conductos de potasio que va a generar esta curvita de acá en un basal, la corriente de calcio se va a mantener, por tanto prolongando el potencial de acción y generando que haya una disminución en la frecuencia cardíaca en general. Tenemos a nuestros representantes a la amiodarona. Con su farmacocinética podemos ver que se administra por vía oral o intravenosa. Se une a proteínas en un porcentaje mayor a 80%, tiene un tiempo de vida media de 2 a 3 semanas, un metabolismo hepático extenso, se excreta principalmente por vía biliar. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que son principalmente la de bradicardia, hipo o hipertiroidismo, que habíamos visto, tiene una función antitiroidea por su núcleo de yodo, hipertransaminasemia, fotosensibilidad, tromboflebitis, somnolencia, torsade de Pointes en el peor de los casos. Tiene interacciones con, básicamente sus reacciones adversas van a ser potenciadas por quinidina, disopiramida, clorpromacina y haloperidol. Hay un mayor riesgo de generarse torsade de Pointes cuando se administra conjuntamente con laxantes, con diuréticos de asa, corticosteroides y anfotericina B. Aumenta los niveles plasmáticos de warfarina, digoxina, flecainida, ciclosporina y fenitoína. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, hipersensibilidad al yodo, bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular, enfermedad del nódulo sinusal o nódulo sinusal enfermo, paciente hemodinámicamente inestable que nosotros veamos en emergencia. Lo más recomendable es primero la reposición de fluidos y después ver la causa de pérdida de fluidos y por último y a la vez tratar lo que viene a ser la arritmia en este caso. Así que de primera instancia no usar amiodarona en un paciente inestable hemodinámicamente. La dronedarona se administra por vía oral, se une a proteínas en un porcentaje mayor al 98%, con un tiempo de vida media de entre 13 a 19 horas, sufre metabolismo de primer paso, lo cual genera metabolitos activos, se excreta principalmente por vía renal. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que son la de insuficiencia cardíaca principalmente, arritmias, bradiarritmias, dispepsia, rash macular y maculopapular, genera una elevación de la creatinina plasmática en algunos casos. En cuanto a sus interacciones, vemos que va a aumentar las concentraciones plasmáticas de este fármaco, principalmente la eritromicina, va a aumentar las concentraciones plasmáticas de tacrolimus y ciclosporina, genera mayor riesgo de torsade de Pointes si se consume concomitantemente con fenotiacidas, cisaprida, bevipril, que viene a ser un bloqueador de canal de calcio, antidepresivos tricíclicos o eritromicina. Va a potenciar el efecto de otros antiarrítmicos. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar nuevamente, enfermedad renal crónica estadio 4 en adelante, insuficiencia hepática severa, un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, bloqueo de alguna rama del haz de His, enfermedad del nódulo sinusal, bradicardia severa o bradicardia simplemente, condicionando riesgo para este tipo de pacientes.